esta propuesta, diríamos que es del Papa, más que mía. Quiero también agradecer a Gustavo porque nos ha llevado, nos ha introducido a través de la oración preparada por él en el tema, en el ambiente en el cual vamos a estar durante esta mañana, pero durante muchos meses. Agradezco también a todos aquellos que habéis organizado este encuentro, sobre todo a Juan Manuel, a Sofín, a Paco, bueno, luego el equipo que el padre don Francisco presentará. Y bueno, voy a pasar porque el tiempo corre veloz. Como va a ser el tema del sínodo, la primera pregunta que nos tenemos que hacer: ¿qué es un sínodo? ¿Cuál es la historia del sínodo? ¿Cuál es la dinámica del sínodo? ¿Qué espero yo del sínodo? Son preguntas que creo que casi todos nos hacemos. Ayer mismo hablaba con dos personas, les hablaba de esto, me dice, pero ¿qué es un sínodo? Y digo, bueno, pues yo tengo que comenzar hablando sobre el sínodo. Y os he dado un esquema breve, muy breve, sobre lo que voy a decir más o menos. En primer lugar, el sínodo es una institución formalizada en el Concilio Vaticano II. Todos sabéis lo que ha significado el Concilio Vaticano II para la Iglesia y para el mundo. De Gaulle decía que había sido en el siglo pasado el acontecimiento más importante de la historia de la humanidad, el Concilio Vaticano II. Pues bien, a la apertura de la cuarta sesión del Concilio Vaticano, Pablo VI propuso la creación del sínodo en el 1965. Por lo tanto, el sínodo tiene sobre todo, es fruto de una experiencia de Iglesia. El Papa quería que lo que se había vivido en el concilio, que había sido un encuentro de toda la Iglesia, pudiese prolongarse en el tiempo. Y por eso se creó el sínodo. Es una forma de una experiencia conciliar. Esta es la idea de fondo, que el concilio se prolongase en el tiempo. Y como era muy difícil el poder hacer otro concilio, se hacen los sínodos. Por lo tanto, para Pablo VI, con el documento propio de solicitud del Rei Ecclesia, configura el sínodo de los obispos. Ciertamente se habla del sínodo de los obispos, pero el sínodo de los obispos quiere decir que abarca toda la Iglesia universal. Toda la Iglesia está presente en la sala sinodal. Es una institución, por lo tanto, ya permanente, en el cual los obispos que han sido elegidos por la conferencia episcopal de cada país se hacen presentes. Y esto es como un momento de consulta y colaboración. Yo puedo decir, porque he vivido muchos sínodos durante mi periodo de Roma, pero sobre todo uno lo he vivido en propia carne, en primera persona, que fue el sínodo sobre la vida consagrada. Me tocó en la preparación, estuve durante el sínodo, estuve en la sala sinodal y después también participé en la redacción del documento. Luego explicaré algo más en concreto, todo esto del sínodo en concreto. Por lo tanto, el Papa quería que el Concilio Vaticano II perviviera a través de los sínodos. ¿Por qué? Porque la sinodalidad forma parte de la entraña de la Iglesia. Yo la primera vez que sentí, yo había oído siempre sínodo, pero donde vi el calor, lo que significaba la riqueza del sínodo, fue al concluir el sínodo sobre la vida consagrada. Recuerdo que era en el aula del sínodo, pero abajo teníamos una comida de todos los que habíamos participado en el sínodo. Y allí San Juan Pablo II acá ahora, nos habló del sínodo y nos dijo, que el sínodo es caminar juntos. Decía, hemos tenido una experiencia enorme, preciosa, en el sínodo sobre la vida consagrada. Todas las vocaciones, todo el mundo, toda la Iglesia, unidos para reflexionar y comprobar y saber qué es la vida consagrada.
qué luces, qué directrices tenemos que dar a la vida consagrada en un futuro próximo. ¿Y cuál es la experiencia? El sínodo, yo diría que es una historia larga. Yo creo que, como digo, es la esencia de la Iglesia. Y esta esencia, si como dice el documento preparatorio para el sínodo, nos habla de dos momentos importantes. Es la conversión de Cornelio, que era un pagano, era un romano, un pretorio, seguramente, era pagano, pero un hombre que se dedicaba a la oración y a la limosna. Por lo tanto, tenía la dimensión hacia Dios por su oración y también hacia el prójimo por la limosna. Por lo tanto, era un pagano, pero que tenía un corazón, diríamos, cristiano. Y a este Cornelio se le aparece Jesús. Y frente a él tenemos a Pedro. Sabéis que al principio la Iglesia caminaba solamente para los judíos. Pensaban que el mensaje de Jesús era solamente para los judíos. Y sabemos también cómo Pedro tiene también su conversión. Descubre que el mensaje del Evangelio no es solamente para los judíos. Sabemos la discusión que tienen. Está esto narrado en los Hechos de los Apóstoles a partir del capítulo 10. Pero luego en el capítulo 15 nos habla del sínodo, diríamos del concilio, el primer concilio que se celebra en Jerusalén, donde se ponen en contraste esas dos posturas. Unos que querían que fuese la evangelización solamente hacia el pueblo judío y otros, en cambio, que querían que la Iglesia se abriese a los gentiles. ¿Sabéis? Estos son un poco los inicios de la Iglesia. Por lo tanto, ya sin hablar demasiado de este tema, que es importante, tenemos que ya desde el principio la Iglesia tuvo encuentros para ver qué es lo que Dios quería de él. Un pagano y un cristiano, Pedro. Y luego la Iglesia que discute en el concilio qué hacer, cómo comportarse. Y dicen que tenemos que abrirnos a través del Evangelio al mundo entero. No solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Sabéis que la palabra sínodo proviene de dos palabras griegas, mejor dicho, que es yum, sin, que significa juntos, y odos, que significa camino. Es caminar juntos. Este es el concepto, diríamos, etimológico de la palabra sínodo. Caminar juntos. Entonces, y esto de caminar juntos, pues sabemos cómo Jesús caminaba por Tierra Santa, caminaba con sus discípulos, caminaban juntos. Es el camino, y Jesús nos dice que es camino, verdad y vida. Y es que en el camino, conversando, se pueden clarificar muchas cosas. Luego también tenemos el famoso camino de Maús, donde los discípulos, aquellos dos, van hablando de lo que había sucedido en Jerusalén. Se acerca Jesús y entra en el camino, camina con ellos, habla con ellos. Ellos se abren y Jesús va respondiendo a las preguntas de estos dos discípulos. Ya también San Juan Crisóstomo decía que la Iglesia tiene nombre de sínodo, que es lo mismo. Sínodo es el nombre de la Iglesia. ¿Qué ha sucedido? Que esta palabra, la sinodalidad, que es tan fundamental en la Iglesia, ha sido un poco olvidada. No hemos captado la importancia de lo que significa la sinodalidad. Ya Benedicto XVI lo decía, la sinodalidad no es un mero hecho de proceder operativo, sino es una forma peculiar de vivir y actuar en la Iglesia. Y esto es lo que yo quiero resaltar, que vamos a intentar entrar la Iglesia y nosotros, nuestra diócesis, en este proceso sinodal. Y por eso vamos a ir profundizando en este concepto de la sinodalidad. Y luego el Papa Francisco dirá que la sinodalidad es la dimensión constitutiva de la Iglesia. Es el camino que Dios espera de la Iglesia en el tercer milenio. No podemos caminar ni obispos ni curas por nuestro lado.
Tenemos que caminar todos juntos. La Iglesia es esto, es caminar juntos. Cada uno, luego iremos viendo, respetando nuestros propios carismas. La Iglesia es pueblo de Dios en camino. La Iglesia es pueblo de Dios en camino, en peregrinación hacia Dios. Y el Papa Francisco nos ha hablado muchas cosas sobre la riqueza de los sínodos. Yo digo la verdad, ya al margen de lo que tenga escrito, yo recuerdo mi experiencia durante un mes de estar en la sala sinodal y ver la riqueza, el respeto. El Papa estaba, escuchaba a todos los que hablaban. Él habló al principio y al final, pero mientras tanto todas las sesiones hablaban los padres participantes. Para cada uno tenía 3 minutos y tenía que darlo por escrito, tenía que pedir con antelación 3 minutos. Cuando alguno quería hablar más, tenía que pedir un permiso especial de 5 minutos. Y cada uno era respetado en su intervención. Cada uno era muy respetado en sus intervenciones. Y después se reunieron por grupos, como hablaremos nosotros hoy. Pero quiero decir cómo el Papa escuchaba. Esta es la primera actitud que tenemos que tener todos, escuchar. Y escuchar con atención, con interés, con ganas de aprender, no con ganas de refutar o de rechazar, sino con ganas de aprender. Por lo tanto, el sínodo, como os digo, yo lo he comprobado, es un momento grande de escucha, de oración, de confrontación, de profundización. Porque yo recuerdo que decía uno, el instrumento laboris, que luego hablaremos, en el número 7 dice tal cosa, y yo añadiría. O sea, cada uno era libre. Y luego el otro venía y decía, el número 50, cada uno era libre de hablar. Y el Papa escuchaba. ¿Cuál es, pues, la naturaleza y las características del sínodo? En primer lugar, que es un acontecimiento universal. Allí estábamos representantes de todo el mundo, universal, que es colegial, es el colegio de los obispos, pero luego había muchos invitados. Si a lo mejor obispos había, vamos a ver, 250, hasta 370 eran invitados, religiosos, religiosas, laicos, de distintas partes del mundo. Y yo, por ejemplo, que no era obispo. Entonces, es un momento de la colegialidad universal. Así cada uno puede aportar aquellas cosas típicas y propias de su país. Y eso lo convoca el Papa. Pero para hacer esto, el Papa consulta, como y luego explicaremos, el Papa antes consultaba a las conferencias episcopales, consultaba a la curia romana, y luego también consultaba, diríamos, a los diversos grupos de distintos grupos, de superiores generales, por ejemplo, las superioras generales. Ahora el Papa quiere ya que sea no la consulta a grupos, a estos 3 grupos, sino que sea a toda la Iglesia. Y por eso estamos aquí reunidos nosotros, para aportar, para dar nuestro parecer sobre lo que significa para nosotros, qué necesidades, qué urgencias tiene la Iglesia hoy en estos momentos. Hay 3 clases de sínodos. Un sínodo general, que es ordinario, que hablaré un poco más adelante, un sínodo general extraordinario, que se convocaba en ciertas circunstancias. Por ejemplo, a 20 años del concilio, pues era importante qué había sucedido. Luego, otro momento importante fue las relaciones entre la Santa Sede y las conferencias episcopales. Diríamos que son sínodos, asambleas generales extraordinarias. Solamente ha habido 2. Y luego hay otra clase de asambleas que son asambleas especiales, para tratar temas muy particulares. Por ejemplo,
sabéis que hubo sus momentos de dificultad en los Países Bajos, en Holanda. Pues se tuvo un sínodo para tratar sobre Holanda, los Países Bajos. Otro sínodo sobre Europa, otro sobre Oceanía, otro sobre América. Son ya para estudiar temas, ahora por ejemplo el último, el de Brasil, ¿no? De Amazónica. El Amazonas, la Amazónica fue el último sínodo, pero que era solo esa parte, ¿no? Determinada. En cambio, las asambleas general ordinarias ha habido 14. Luego hablaré de que estas son un poco las que más nos interesan. Por lo tanto, el sínodo es un momento de escucha del Papa a toda la Iglesia, a través de sus representantes. Hay una fase de preparación, os voy a decir en general, este da, por ejemplo, lineamenta. Esto es lo que seríamos el documento preparatorio. Esto es lo que allí en el Vaticano, en el Consejo del Sínodo, es como una oficina grande, es un ministerio que se ocupa del sínodo, se preparó este documento. Después de las respuestas de este sínodo, como digo, que fueron preguntados los obispos, la curia romana, los distintos ministerios, congregaciones de Roma y los superiores generales, se elaboró este otro documento, que es el Instrumento Laboris. Y después este Instrumento Laboris se mandaba solamente a los que participábamos en el sínodo. Y luego, fruto de la discusión, que si luego hay tiempo hablaremos, salía la exhortación, que es el fruto del sínodo. Son las 3 fases anteriores, de cómo era antes el sínodo, para luego hablar del sínodo que será ahora. Por lo tanto, el sínodo tiene estas características. En primer lugar, que es un momento de escucha de todos, de la situación que vive el mundo. Es un momento de comunión de todos los obispos. Allí es interesante el conocernos. Yo estaba con el padre Viganó, que era el superior general de los salesianos, y él conocía como salesiano que era, pues, a muchos obispos. Y me decía, este es este. O sea, me iba dando un poco las características de cada uno, ¿no? O de algunos, ¿no? Y yo, por otra parte, también conocía a otros. Entonces, interpretas, ¿no?, lo que está diciendo dentro del contexto cultural, religioso o espiritual que vive. ¿Y esto para qué? Esto es para ayudarle al Papa. El sínodo es para ayudarle al Papa en las decisiones, en las directrices, en el espíritu de comunión que tiene que dar a la Iglesia. Como digo, los temas, las aportaciones del sínodo a la Iglesia han sido enormes, han sido preciosas. Los temas han sido tantos y siempre eran en orden a la pastoralidad. ¿Qué necesidades tiene la Iglesia hoy? Entonces el sínodo, yo diría que tenía como estas intuiciones del Espíritu para descubrir cuáles eran las necesidades. Y esto para marcar la Iglesia en una dirección. Y luego pues los debates. Era interesante escuchar a cada uno, ¿no? Yo a lo mejor pienso así, pero oigo a otro y digo, pues es verdad, yo pensaba así, pero es mejor aquello. Sí, el debate sirve para esto, cuando estamos abiertos al Espíritu. Si estamos cerrados, no. Hay que estar abiertos, porque es el Espíritu el que tiene que hablarnos. Y nuestro corazón tiene que estar como esponjas preparadas para recibir, no para contestar rápidamente, sino para madurar, para rumiar lo que el Espíritu nos va diciendo a través de estas intervenciones. Y luego, como digo, vendría la publicación de la exhortación correspondiente, ¿no? Aquí estará la exhortación sobre la vida consagrada. Ahora bien, ha habido, yo diría, unos sínodos que han sido muy importantes para todos. Por ejemplo, en el año 81 se habló sobre la familia. Tantos de nosotros, todos
pertenecemos a una familia, y se publicó Familiares Consorcio. Después hubo otra asamblea sobre los laicos, que somos todos laicos, el año 1988, Christi Fideles Laici, el documento posterior. Luego hubo otro sobre los sacerdotes, algunos de nosotros, y salió el documento Pastores Dabo Vobis en el 92. Luego fue el sínodo sobre la vida consagrada y se publicó en el 1996. Y luego en el 2003 se hizo un documento también, otro sínodo sobre los obispos, Pastores Dabo Vobis, Pastores Geregis. También se estudió el tema otra vez de la familia. Yo recuerdo que aquí el Papa Francisco, estuvimos en la plenaria, en la visita de Límina, y nos habló, pues que era necesario volver sobre el tema de la familia, que era un tema verdaderamente candente y urgente. Y bueno, pues fue en el 2016 se publicó este documento también, Amoris Laetitia. Y por último, sabéis que se tuvo el sínodo sobre los jóvenes, la juventud. Bueno, como podéis ver, estos sínodos han tocado, diríamos, las vocaciones en las cuales estamos todos y cada uno de nosotros. Los estudios y publicaciones sobre los documentos, diríamos, que nos han ayudado a reflexionar juntos y a emprender un camino juntos. Pero, ¿qué pasa? El Papa Francisco quiere ahora, después de esta visión, como podéis ver, de distintas vocaciones, quiere ahora que todas estas formas de vida confluyan, que son las distintas formas de vida que vivimos, confluyan en un sínodo particular, singular, que este es el que vamos a celebrar y con el cual nos preparamos desde hoy. Es la unión de las distintas formas de vidas, para que reflexionemos, compartamos ideas, proyectos, ilusiones, sueños, en un mundo adormecido en su fe, atormentado en sus dudas, desilusionado en sus ideales, inmerso en una situación de pandemia que nos está mostrando nuestra vulnerabilidad y el desencanto existencial. En fin, el Papa espera una Iglesia renovada, esperanzada, ilusionada. Y esto depende de cada uno de nosotros, de nuestras aportaciones, porque cada uno tiene sus dones, tú y tú y tú, cada uno tenemos nuestros dones. Y los dones son para administrarlos, pero no son exclusividad mía. Mi don no es para mí solo, el don es para darlo. Estamos para administrarlos, queridos hermanos. No podemos ser egoístas, guardar este don que Dios nos ha dado para nosotros. Tenemos que darlo. Y esto es el momento por el cual hoy estamos aquí reunidos. Para que cada uno aporte, comience a aportar alguna riqueza, alguna idea a este gran proyecto, a esta gran ilusión, que es una iglesia en camino hacia los compañeros de camino y hacia Dios. Para ello necesitamos convertirnos, abrirnos a los hermanos y acogerlos como son, compañeros y hermanos de camino, hacia esta iglesia soñada por Dios. Necesitamos, como digo, escucharnos, que es más que oírnos, oírnos, escuchar. Para escuchar tenemos que abrir el corazón y la mente. Una escucha atenta, respetuosa, sin prejuicios. Para ello, cultivemos, queridos hermanos, el diálogo sincero, sereno, objetivo, por parte de todos,
sacerdotes, obispos, laicos, con claridad, con mansedumbre, con confianza, con prudencia. No tengamos miedo de hablar ante cualquiera de aquello que el Espíritu nos puede sugerir. ¿Y esto cómo hacerlo? Afrontémoslo todos con coraje, con ánimo, con esperanza. Reunámonos todos, hablémonos, escuchémonos todos, sin miedo, con valentía, sin anteponer títulos, ni cargas, ni clericalismos, ni episcopados. Todos somos y formamos la Iglesia de Jesús. Todos. No hay nadie que no se encuentre en esta Iglesia. Todos estamos en la misma barca, que es la Iglesia. Cada uno ocupará un puesto. Uno será capitán, uno será en los remos. No sé, yo no entiendo mucho de barcas, pero cada uno ocupará un puesto. Lo importante para que esta barca funcione, que todos cooperemos. ¿Qué novedades nos trae este sínodo? Como digo, el Papa quiere que este sínodo que se celebrará en el 2013 sea ya desde ahora un itinerario que debe durar estos 2 años, pero que luego debe proseguir en nuestro comportamiento. Por lo tanto, es un modo de actuar, de ahora y para siempre. Porque esto debe continuar, debe marcar un modo de vivir y de trabajar, siempre unidos. Me gustaría que todos en nuestras parroquias diésemos un salto y nos encontrásemos unidos para trabajar juntos. Yo todavía voy a continuar mucho con estas ideas. La sinodalidad, por lo tanto, es más importante que un sínodo de obispos. Está mucho más allá. La sinodalidad es la esencia misma de la Iglesia, porque es pueblo de Dios en camino. Caminar juntos para desentrañar el querer de Dios en este momento histórico. ¿Qué quiere Dios en este siglo, en estos momentos, en esta situación concreta que estamos viviendo? Esta es la pregunta. Y esto ya para responder necesitamos todos unirnos. Por lo tanto, este sínodo del 23 comienza aquí, ahora, y todos tenemos que colaborar. Todos en las parroquias, en las diócesis, tenemos que encontrarnos, experimentar y vivir juntos este camino sinodal. Yo diría que es un nuevo estilo que tenemos que emprender en nuestra Iglesia, en nuestras parroquias. Es el camino de la sinodalidad. Por lo tanto, deseamos promover y desarrollar esta práctica y esta experiencia. Ser personas sinodales, en curso, en proceso, para un futuro, para hoy y para un futuro. Después de este trabajo que haremos nosotros, en el mes de marzo habría que tener otra asamblea para aportar todo lo que vayáis trabajando en los grupos. Esto lo enviaremos a Roma a través de la conferencia episcopal, y allí en Roma harán el primer instrumento de trabajo, que será como una recogida de todo el mundo. La Iglesia es universal. Y esto irá luego a los continentes, para ver cómo estas realidades que hemos ido dibujando, cómo la ven en los distintos continentes. Serán 7: América Latina, América del Norte, Europa, Oceanía, Asia, África. Y luego ellos elaborarán, diríamos, sobre la base que nosotros hemos presentado, elaborarán 7 documentos, que luego el sínodo preparará para un instrumento, diríamos, de trabajo para el sínodo. Lo tenéis detrás del folio que os he dado, tenéis un esquema. Luego lo podéis ver un poco el esquema que se va a hacer. Pero bueno, camino. No sé cuánto tiempo tengo, Yo es que me animo también yo. Bueno. ¿Sí? Hasta las 11. Bueno, pero me falta lo principal. Entonces, queridos hermanos, somos compañeros de camino.
El objetivo más profundo es aprender a vivir en la Iglesia desde estas nuevas actitudes que constituyen lo esencial de la Iglesia, un camino a recorrer ante el tercer milenio. Yo diría que el sínodo, por lo tanto, es un modo de vivir que existía, pero que ahora tenemos que como reactivarlo para vivir juntos. Tenemos que romper tantas estructuras para centrarnos en lo principal. Por lo tanto, el sínodo es un procedimiento, un acontecimiento espiritual, un proceso de discernimiento en el espíritu sobre lo que Dios quiere para su Iglesia. Lo que Dios quiere para su Iglesia, para nosotros. Es un momento eclesial y de profecía para el mundo de hoy, porque todos somos iguales en dignidad, iguales porque es el bautismo el que nos hace iguales. Somos creyentes en razón del bautismo y tenemos una vocación igual para todos, que es la vocación a la santidad. El origen es el mismo, el bautismo, la finalidad la misma, la santidad. Por lo tanto, todos tenemos que trabajar juntos. Es cierto que la Iglesia como cuerpo pues tiene una cabeza, que es Jesús, que es el Papa, que son los miembros, diríamos, que de alguna manera van como conduciendo, pero cada uno tiene que aportar, porque sí, podemos tener una gran cabeza, pero nos puede faltar una pierna y no está completo el cuerpo. Sí, podemos saber mucho, los obispos, sí, podemos tener, digo yo, mucha cabeza, mucho no sé, mucho corazón, pero si nos faltan los pies, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? La mano, el pie, somos cada uno de nosotros en ese cuerpo que es la Iglesia. Bueno, aquí podríamos hablar tanto, ¿no? Entonces voy adelante porque hay cosas que quiero más destacar. ¿Qué actitudes tenemos que tener nosotros? Primero, tenemos que renovarnos, queridos hermanos sacerdotes. Tenemos que convertirnos profundamente, comenzando por lo mismo. Me tengo que convertir. Y tengo que ser pues, más cercano. Tengo que estar más cerca de vosotros. Tengo que ser mucho más humilde, sencillo. Tenemos que romper los estrechos lazos que nos imponen ciertas prácticas. Yo, por ejemplo, hoy que esté tanto hablando aquí, pues a lo mejor no es lo más correcto, pero bueno, espero que me perdonéis. Tenemos que en la Iglesia romper también con la intolerancia. Es uno de los peligros que tantas veces caemos nosotros. Pensamos que aquel que opina de esta forma está fuera de camino. Pero ¿quién te dice a ti? Como el Papa Francisco lo ha dicho tantas veces. ¿Quiénes son nosotros para juzgar? Si vivimos la unidad en Cristo, tenemos que entender que hay tantos caminos para seguir a Jesús como personas existen en el mundo. Cada uno tiene que entender qué es lo que Dios quiere de él. ¿Por qué pensar que mi ideología o mi modo de ver a Cristo en lo cotidiano tiene que ser el único válido posible? No podemos convertir el camino sinodal en una lucha ideológica o en un campo de batalla. La propia vivencia de la fe cristiana nos tiene que llevar a la apertura, a ver qué es lo que Dios le está diciendo a esta persona. La Iglesia corremos también el peligro de las ideologías, de las confrontaciones, que esto es lo que ocurre en nuestro mundo político. Cuando reducimos nuestra fe a puras ideologías, a prácticas, y nos olvidamos que la fe no es una ideología. La fe es un encuentro con Jesús. Esto es lo importante. ¿Cómo me encuentro yo con Jesús? ¿Qué es Jesús para mí? ¿Qué es lo que me está pidiendo Jesús? Es el encuentro con Jesús. Esto es la fe. No podemos anular en la Iglesia los distintos carismas.
En la Iglesia hay tantos y tantos carismas. Yo cuando estaba allí en Roma veía tantos carismas en la vida consagrada. Infinidad, no tanto infinidad, pero sí, cientos de carismas, de institutos, y cada uno tiene sus matices particulares. Pues bien, también vosotros, nosotros, todos y cada uno de vosotros, tenéis vuestros carismas. No los apaguéis. Los carismas son para darnos, son don de Dios. Evitemos también el peligro del uniformalismo. Somos todos iguales. No es verdad. Estamos llamados a compartir mis dones, pero teniendo en cuenta la diversidad en la comunión. Cada uno aporta su don para la comunión de todos. Uniformidad no quiere decir comunión. La comunión tiene que encontrar y abarcar todos los distintos dones que se dan en la Iglesia. Luego, queridos hermanos, no debemos ni laicizar al clero, ni tenemos que clericalizar al laicado. A los laicos no tenemos que hacerlos sacerdotes, ni los sacerdotes hacernos laicos. Cada uno tiene su vocación. ¿Me explico, no? Entonces cada uno tiene su don, cada uno. Y aquí voy a recordar, las diferencias enriquecen cuando hay comunión, cuando cada cual aporta su granito a la misión compartida. Si yo tengo algo, lo demos, y todos nos enriqueceremos con la dádiva de cada uno. El papel de los laicos no es una concesión del párroco o del obispo. Lo va a leer todo este punto. Hay que desterrar la imagen piramidal de la Iglesia, en la que un grupito dirige y manda, y el resto obedece. No es que de vez en cuando concedamos a los laicos palabras para que estén tranquilos y decir qué modernos son. No. El laico es corresponsable en la Iglesia porque tiene una dignidad que brota del bautismo. Venimos en una época del anonimato del laicado, de miedos a que participasen demasiado en la Iglesia. Pero el Concilio Vaticano II marcó el camino. Es el momento ahora, pero no haciéndolos como miniclérigos, sino como laicos en toda su esencia. En cierta ocasión se dijo que el Vaticano II había sido la hora del laicado, pero, como decía también el Papa Francisco, esta hora se quedó atrasada. Creo que es la hora del laicado ha llegado. No retrasemos más la hora. No retrasemos más la hora. El Papa nos propone para esto una visión más horizontal de la organización de la Iglesia. Nos presenta como 3 imágenes muy evocadoras, 2 erróneas y la tercera que es su propuesta. La primera, la piramidal, una cúspide clerical, arriba, especialmente los últimos. La segunda, una esfera donde todo es igual y uniforme, una especie de asamblerismo que acaba por anular las diferencias y empobrece la Iglesia. En cambio, lo que el Papa nos propone es un poliedro, cada uno con su vocación, con su función, con su carisma, y todos unidos, ni mejor ni peor, ni por encima ni por debajo, todos unidos trabajando en favor de la Iglesia. Nos pide que no escuchemos solo a los de siempre, a los que ya están en la Iglesia y vienen siempre. El Papa quiere que consultemos a todos y también a los marginados, a los que nunca hablan, incluso a los que se sienten fuera de la Iglesia. El proceso sinodal parte de una Iglesia que se abre, que no se repliega sobre sí misma.
No permanezcamos cómodamente en nuestras estructuras, en nuestras casas, en nuestras iglesias, en nuestras seguridades que nos dan las tradiciones, mientras nuestros templos que tenemos alrededor se van vaciando y Jesús cada vez es más olvidado. Menos clericales y más corresponsables. Y como eje de todo tenemos que transmitir el Evangelio. El Evangelio es el núcleo de nuestra vida cristiana, el Evangelio, y transmitirlo con alegría, no con tristeza. Dejar que el viento fresco del Evangelio inunde nuestra vida. Jesús nos invita a tocar las llagas de esta humanidad sufriente. Tanta gente que no tiene sentido de la vida. Tantos suicidios han perdido el sentido de la vida. Y para ello la Eucaristía es la fuente. Esto será una realidad en nuestra diócesis si todos aportamos, si todos nos comprometemos, obispos, sacerdotes, grupos, asociaciones, laicos, todos juntos. Hermanos, os invito a todos, que nadie se encuentre marginado. Un minuto más. Y la Eucaristía es la fuente y unidad de todo esto. La Eucaristía, por eso la importancia que tiene en la comunidad eclesial la Eucaristía, donde todos nos reunimos y compartimos la misma fe. Antes de dar respuestas, queridos hermanos, escuchémonos. Escuchemos las preguntas. Hay veces que no escuchamos las preguntas, estamos ya pensando en la respuesta. En cambio, tenemos que escuchar, porque a lo mejor nos toca el corazón. Trabajemos juntos, integrando todas las vocaciones de la Iglesia, porque todos somos iguales, desde el bautismo y la confirmación. Cada uno ocupa un puesto, un rol, un cometido, pero todos somos iguales. Apostemos, queridos hermanos, por la sinodalidad para vivir la comunión, la participación y la misión. Gracias, queridos hermanos. Tenemos un tiempo ahora para poder comentar, preguntar sobre el tema que ha presentado don Eusebio. Así que el que quiera pide la palabra. Da gozo ver a tanta gente aquí reunida. Desde aquí se ve bien, desde delante no veía yo, pero ahora veo que estamos mucha gente. A ver, ¿hay alguien por ahí? Sí. Eso me recuerda a las iglesias ortodoxas orientales, el órgano superior es el Santo Sínodo. Que es que cuando ha dicho me ha recordado a las iglesias orientales ortodoxas que el órgano superior es el Santo Sínodo. Entonces, ¿qué similitud o qué diferencias hay con eso? A mí es que me suena, la palabra sínodo me suena de ellos. Sí, sínodo, lo que pasa es que yo he insistido hoy en lo que nos toca de cerca, ¿no? Pero hay sínodos también diocesanos, sínodos en otras iglesias. Hay muchas diócesis que han celebrado sínodos. O sea, esto no es una palabra, pero el concepto de sínodo es eso, estar juntos, caminar juntos. Esto es lo importante. El que se haya hecho aquí en la Iglesia Oriental, también la Iglesia Oriental es invitada a nuestros sínodos. O sea, que el sínodo no quiere decir que sea... Es una cosa que proviene desde hace muchos años, mucho tiempo, y se han celebrado en diversas... Lo que pasa es que para nosotros hoy, sínodo, queremos darle una fuerza especial, y sobre todo porque quiere el Papa que el sínodo comience desde abajo. Esta es un poco la gran novedad. La sinodalidad existe, como he dicho,
desde siempre, ¿no? Lo que pasa es que no dábamos la importancia que tiene como que el Papa nos quiere dar ahora. Pero sí, existe. Sí. Pues no tengáis miedo. Buenos días, Eminencia, don Eusebio, obispo de Tarazona. Aquí hemos venido un grupo de nuestro pueblo natal, muy queridos y muy agradecidos. Y nos acompaña también el sacerdote en activo en nuestro pueblo. Y también Jesús Vicente, una persona muy querida en nuestro pueblo natal, de donde él está criando. Dicho todo esto, don Eusebio, yo sigo sus pasos. Y hoy me ha encantado cuando incluso ha dicho hablar con coraje. Muy bien. Es que es así. Es así. Y solo para no molestar, 2 o 3 recuerdos que tengo como anécdotas. El Papa ha delegado en nuestro cardenal de Barcelona, usted creo que lo sabrá bien, como número 1 para dirigir la Iglesia. Y la dirige, creo que muy bien, exponiéndose incluso en momentos delicados con estas cosas que han pasado tan desagradables. Por tanto, le agradezco muchísimo que me haya concedido la palabra, porque yo sigo muy bien sus pasos y seguiré haciéndolo. Y por último decir que el Papa nació el 5 de noviembre del año 1937. Yo nací 3 días más tarde. Muchas gracias. En este camino que emprendemos hoy, pues, no sé, yo en la presentación que ha hecho, de alguna manera sigo viendo mucha jerarquía en la presentación tal como la ha hecho, y mucha piramidalidad. Sobre todo la primera parte ha repetido bastantes veces ayudar al Papa. Me parece que no se trata de esa... el Papa, gracias a Dios, ha interpretado la necesidad que hay en la Iglesia de caminar juntos. Pero no se trata de ayudar al Papa. Lo mismo que no se trata en la diócesis de ayudar al obispo. Si es sinodalidad es caminar con, no es ayudar a. Y eso me parece, ese planteamiento me parece que lo tenemos que tener claro también desde el principio. Los deseos del Papa, gracias a Dios, me parece que van en la línea de renovar nuestra Iglesia, y eso es de lo que se trata. Pero no tampoco por la Iglesia mismo, que también parece que en algún momento me ha parecido interpretar. Dios... como si el sínodo fuera algo que Dios quiere para la Iglesia. No es solo para la Iglesia, es también y debe ser para el mundo entero. La Iglesia está al servicio del mundo, no al servicio de sí misma. Entonces tenemos que tener claro también, me parece, que el sínodo se tiene que plantear no solamente una relación intra, sino también hacia afuera. Y por otra parte, ha insistido muchas veces en escuchar, pero poco, me parece que también es necesario proponer, también analizar la vida que estamos viviendo, cuestionar a lo mejor prácticas que vamos viviendo. Todo eso claro que se puede escuchar. Pero la escucha no es solamente con una actitud
para sacar un documento, sino para llevar después a la vida todo el diálogo y todo ese camino que vamos haciendo juntos. De manera que también habrá que pensar en cómo lo que caminamos pueda ser después acogido para todos. Que eso es un tema que a lo mejor se nos queda, ha nombrado todos los documentos de todos los sínodos, y la mayor parte no han llegado a la gente. Y eso es lo que me parece que también tenemos que buscar y pensar cómo hacer. No solamente realizar un documento bonito, sino pensar cómo eso después lo podemos acoger para que ese camino que hemos hecho de preparación o de reflexión o de discernimiento en la Iglesia nos cambie a nosotros para el bien de todos. Es cierto que los documentos, no hacemos nada con tener bellos documentos si luego no los leemos, si no los practicamos, si no los estudiamos. Ciertamente, como he dicho algunos, porque son muchísimos más, pues más o menos cada 3 años se publicaba algún documento, alguna exhortación. Es cierto que pasa, si nos ocurre a nosotros, que mandamos documentos y luego pues no se leen, ¿no? Este es un poco, ¿por qué? Porque yo sé que vosotros y también nuestros hermanos sacerdotes pues estamos muy ocupados. Es cierto, por lo tanto, que sí, no se trata de publicar documentos hermosos, sino luego ponerlos en práctica, reflexionarlos, compartir, ¿no? Pero yo cuando hablo de escucha, me refiero con esta actitud de escucha para luego también ayudarnos, para acompañarnos. Esto es fundamental, no es una escucha, diríamos, puramente egoísta, personal para mí, sino es a ver cómo yo la revierto y podemos entre todos, como he dicho, cuando se caminan juntos, se van descubriendo también los problemas, las situaciones que se van dando en la sociedad, ¿no? Esto es normal también. Bueno, y luego pues trabajamos como es lógico. La Iglesia tenemos que trabajar por el reino de Dios, por el reino de Dios que es superior a la Iglesia. Y también creo que hemos dicho, ¿no?, que hay que escuchar a todos, a los marginados. He dicho, no solamente a aquellos que los tenemos siempre en la Iglesia. Yo creo que tendríamos que preocuparnos, comenzando por mí, como obispo, pero también como sacerdotes y como laicos, ¿no? Porque yo cuando estaba allí en Madrid, en la residencia, yo decía a algunos que tenían confianza, universitarios, oye, ¿por qué no venís a la iglesia? ¿Por qué no venís a la misa? Es que pues vente con la novia, o vente. O sea, yo creo que esta misión de preguntar, de acompañar, de estar cercano, nos corresponde a todos. Y seguramente que vosotros, yo sé que muchas madres pues sufrís seguramente, porque vuestros hijos pues no son practicantes, no vienen. Esto es también, y no es que sea solamente, porque luego puede haber personas excelentes, como os he dicho al principio, Cornelio era un pagano, seguramente que era un romano. En cambio, Dios se hizo presente en sus vidas y se convirtió. Por eso cuando el Papa le preguntan sobre el tema, no quiero entrar en el tema ahora de la homosexualidad, de todas esas cosas, no. ¿Quién soy yo para juzgar? Intentemos ayudarnos, escuchar, acompañar. Bueno, no sé respondía todo. La pregunta es la siguiente. ¿Qué capacidad tiene el sínodo de cambiar elementos, a lo mejor, en el Código de Derecho Canónico? Porque al final, luego, la práctica de la Iglesia muchas veces está condicionada por lo que dice el Código de Derecho Canónico. Tú sabes que el derecho canónico ha habido puntos que se han cambiado, últimamente. Ha habido ya algunos cánones que se han cambiado. Y no hay duda que si el sínodo, el Papa, los obispos reunidos y la decisión ven que hay que cambiar algo, se cambiará. Estoy seguro que se cambiará. Lo que pasa es que
no podemos nunca olvidar que la Iglesia tiene una dimensión universal. Lo que parecería que a lo mejor aquí, para esta situación concreta, pues hay que tener una norma universal, es mucho más compleja. Que por eso pues hay que tener... Pero si la Iglesia, si el Papa ve la necesidad, sin duda ninguna que lo va a cambiar. Esto podemos estar seguros. Bueno, yo soy de Alberite de San Juan, que es un pueblo de la comarca de Borja, y tengo 16 años. Y bueno, su Ilustrísima ha pronunciado varias palabras que yo pienso que habría que pensar en ellas. Por ejemplo, todo esto de no juzgar y la tolerancia, etcétera. Y yo pienso que esto no nos debe hacer olvidar algo, que es que la Iglesia combina amor y verdad. Y es que Cristo, como nos dice, Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, los que creemos en la Iglesia y somos fieles a la Iglesia, debemos hacer lo posible por llevar el Evangelio a todo allá donde estemos, ¿no? Pero es que esto no implique olvidar que la Iglesia, pues eso, combina amor y verdad. Entonces, en esta sociedad actual, en esta posmodernidad, donde se ha olvidado todo valor moral y se ha olvidado, y ahora se dice mucho que la verdad es relativa, ¿no? Pues conviene recordar que la Iglesia y que el Evangelio nos llama a seguir a Cristo pase lo que pase, y la verdad y el amor que van juntos, pues eso, deben ir juntos. Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, en la Cuarta Vía, nombraba las perfecciones trascendentales, ¿no? Que son el bien, la verdad y la belleza, y todo eso va junto. Y todo este pensamiento cristiano es el que ha configurado toda nuestra civilización occidental, que hoy en día está sin duda en una crisis sin precedentes, donde no queda nada de moralidad. Yo, por ejemplo, en mi clase, de mis compañeros, nadie, ya no solo es que no vaya a misa, sino que prácticamente lo ven como algo simplemente que es algo de antaño y que conviene, pues, prácticamente dejarlo atrás a la Iglesia, ¿no? E incluso en clase, incluso los profesores alguna vez atacan de alguna forma a la Iglesia, incluso en la vida pública se está atacando a la Iglesia, a Cristo y demás, y ya no solo se está olvidando a Dios en la vida pública, sino que incluso en ocasiones se ataca a instituciones tan básicas del orden natural establecido por Dios, como la familia y demás. Muchas gracias. Sí, tienes toda la razón, toda la razón. Jesús es camino, verdad y vida. Y muchas veces pues nos olvidamos de esto y sabemos que cómo se está relativizando la vida, la verdad. Ya parece como que no existiese la verdad objetiva. Cada uno según la interpreta, ¿no? Y ahora sabéis, por ejemplo, el problema, esta señora o esta chica en Estados Unidos que se ha rebelado contra el Facebook, que ha trabajado allá adentro y ha visto las mentiras y cómo está condicionando la vida de la gente. Vivimos en un mundo donde estamos condicionados por 1000 cosas. Ya la verdad, yo he estado con periodistas en conferencias
y casi nos decían, ¿no?, que la verdad casi está desapareciendo. Una mentira tantas veces repetida se convierte en verdad, por desgracia, que no es verdad. Sí, tienes toda la razón, y este es un poco el peligro que corremos. Yo por eso os invitaría a que es el momento en que todos tengamos que mostrar nuestra fe y enfrentarnos, si es necesario, de buenas maneras, no digo con guerras, pero enfrentarnos a la gente, ¿no?, y decir pues que están equivocados. O decir, bueno, yo pienso, o no, a lo mejor no se hace, sino pues expresar nuestra fe, nuestra manera de pensar, no dejarnos embaucar por lo que dice uno, que es el que más grita. O sea, requiere valentía, coraje. Pero bueno, ya está en vuestras familias seguramente. Bueno, gracias, Martín. Sí. Por ahí hay que hablar. El último ya para... Yo voy a ser muy breve. Hola. Es una pregunta tanto para nuestro obispo como para todos nosotros. Y voy a ser muy gráfico. Imaginaros un roble. Pedazo árbol de los más fuertes que hay en el bosque, ¿vale? Un roble, un árbol muy grande. E imaginaros que nos han dicho siempre que tenéis este instrumento para talarlo. Tiene un mango de madera y una cabeza metálica. Y nos dan un martillo. Y empezamos a dar martillazos al roble, ¡pim, pam! Tenemos claro el objetivo, tenemos fuerza de voluntad, estamos motivados. Para los 4 o 5 días, el roble seguirá un poco abollado, yo tendré las manos destrozadas, el hombro salido prácticamente, y a mí me suena que a veces cuando nos juntamos aquí, porque tenemos ganas de juntarnos, hay voluntad de juntarnos, nos encanta llenar la sala, a mí también, me encanta, pero me suena a veces como que este sínodo, ¿para qué sirve? Para volver a golpear más fuerte, cuando a lo mejor en realidad necesitamos una cosa que yo sé que nos pone muy nerviosos, que se llama creatividad y también profecía, porque alguien podrá decir, oye, igual necesitamos un hacha. Y le pregunto a usted, pero también a todos nosotros, ¿estamos dispuestos a ser creativos? Porque parece que aquí cuando, venga, vamos, y vamos a dar martillazos más fuertes, que no es el martillo. Ni fallamos nosotros, tenemos voluntad, fuerza. Entonces, pregunto, ¿tenemos la creatividad aquí entre todos en la diócesis de Tarazona de pensar en un hacha? Y tendremos la valentía de levantar y decir, oiga, que se han equivocado, que quizás necesitamos un hacha. Y el hacha también de vez en cuando hay que afilarla. Resumiendo, que si estamos dispuestos a lanzarnos a ser creativos, y como ha dicho también ahí el Papa y comentaba Lorenzo, que luego todo esto no se quede en un documento, un PowerPoint de un hacha, sino que sepamos agarrar el hacha. Traducido, ¿estamos dispuestos a ser creativos, a ser valientes y quizás a equivocarnos? Bueno, yo creo que eso es lo que yo he dicho, que no solamente es hoy y mañana, sino para siempre, que es un comportamiento, un modus de vivendi de la vida de nuestra diócesis, la Iglesia y nosotros, o el mundo, la Iglesia que es, por lo tanto, yo estoy... Mira, hay una frase que está en este documento de Vita Consacrata, es fidelidad creativa. Yo les digo mucho a los religiosos, fidelidad a los orígenes del propio instituto, al carisma, creativa, para ir creando, ir respondiendo a los signos de los tiempos. Yo es una de las cosas que más habrán oído mis sacerdotes, es la atención en los signos de los tiempos, porque Dios nos habla aquí y ahora, nos habla hoy, nos hablará mañana, nos hablará pasado mañana. Lo importante es que estemos atentos, y lo que hemos iniciado hoy, como he dicho, quiero que continúe para siempre en nuestra vida de la Iglesia, en la vida del mundo, en el mundo ya no mando tanto, pero en la vida de nuestra Iglesia particular. Este es mi lema en principio. Yo no lo sé si he podido responder, o mi charla, mi reflexión ha sido porque tenía tantas ganas cosas de decir que no he podido decir todas. Y seguramente pues me he quedado con muchas cosas sin decir, pero era aquí la realidad. Hay una pregunta por ahí. Y la última ya para terminar.
Yo he estado observando un poquito el esquema que nos han dado y deduzco que el objetivo es un documento final. Y después, ¿qué? Acaba, o sea, después yo os voy a contar un poco lo que hacíamos en el sínodo sobre la vida consagrada, que era, al final se aprobaba una serie de propuestas, que eran unas frases que concentraban un poco el pensamiento que se quería transmitir. Bueno, y eso, con eso se elaboraba el documento, o sea, el documento este último, anterior, que es del Papa, recogía, me parece que eran 57 proposiciones, se recogían 55, casi todas, y creo que las otras dos estaban como implícitas. Entonces, ¿qué va a ser? Después que nos reunamos, que hagamos todos estos procesos, será el Papa, con toda la documentación que tenga, elaborará, que no será él, con todos, con el secretariado del sínodo, yo estuve trabajando en ese documento último, ¿no? Entonces, pero es el Papa el que diríamos que puntualiza y dice todo, ¿no? O sea, dice sí, no, o dice esta frase no, esta idea no, esto es lo que yo quiero. Después del documento final, yo me ocuparé de que este documento sea estudiado, sea compartido. O sea, a mí me gustaría que ya a partir de este momento hasta que me muera, pues diríamos seguir este proceso de acompañamiento, y utilizaremos el documento que se publique para infundirlo, transmitirlo, reflexionarlo, todo lo que sea necesario, y que sea un poco... Sí, llevarlo a la práctica, lógico, sí. Llevarlo a la práctica en cuanto a contenido, pero también en el modo. ¿Me explico, no? Porque no será solamente así darlo, sino que luego esto nos va a marcar el camino. Porque esto nos va a marcar el camino por el cual tenemos que ir caminando, ¿no? Que sería el compartir, la comunión, la relación, el diálogo. No sé, ¿he respondido? Bueno, yo siento entonces que a lo mejor, pues no he sido, no sé, a lo mejor suficientemente claro para transmitirlo. Yo tenía pues tantas cosas escritas que me he ido saltando para cortar, ¿no? Porque luego también yo me sentía, ¿no?, que al final yo hablo mucho de que tenemos que comenzar por la base, y aquí soy yo el que estoy ocupando todo el tiempo, ¿no? Yo os pido disculpas, pero era una manera de comenzar, ¿no? Alguno tiene que comenzar. Bueno, gracias. Sí, yo quiero ahora, en un momento, pedirle a Florian, que está aquí, pues que os diga buenos días, porque tener a Florian aquí es una suerte, es un lujo, que acaba de llegar de Cochabamba hace pocos días y que va a estar aquí unos días. Sal, por favor, para decir buenos días, por lo menos a la gente. Buenos días. Buenos días. Aprovecharía para decirle, en Latinoamérica y Caribe han hecho unos documentos, muchos los conocéis, ¿verdad? Por lo menos los sacerdotes, han hecho unos documentos estupendísimos los obispos latinoamericanos y de Caribe. Y yo me llevo una sorpresa porque yo había leído algunos y por aquí no se nota lo que han escrito los obispos. Y es porque seguramente, como decían, esos documentos no se han trabajado después, ¿no? Y incluso yo preguntaba a un obispo, ¿dónde han metido esos documentos tan estupendos que tiene, estupendísimos, que tiene? Y me respondió, ¿y dónde hemos metido el Concilio Vaticano II? ¿Verdad? Y pues entonces, yo creo, a ver si no ocurre eso ahora con este documento, hundido, perdón que me aprovecho también, la Iglesia es para evangelizar. Ahora nos vamos a meter en esto
esto de la sinodalidad, que es hacia dentro de la Iglesia, ciertamente es un asunto totalmente necesario que se trate y totalmente necesario para la Iglesia. Pero no olvidemos, por ejemplo, la exhortación apostólica evangélica, del cual don Eusebio ha escrito partiendo de ahí ha escrito varias cartas, ¿no? No olvidemos eso, es para evangelizar, es para salir de dentro de la Iglesia hacia afuera, una iglesia en salida, una iglesia hacia los pobres y hacia los alejados. Todo eso lo tenemos que tener en cuenta a la hora de lo de la sinodalidad para evangelizar de la manera como nos dice programáticamente el Papa Francisco. Gracias, Florian. Bueno, 11:30, 10 minutos, nos levantamos 10 minutos, el que quiera puede ir al servicio o a menear un poco las piernas, y a los 10 minutos acudimos aquí. Pues tengo que decir que me ha costado aceptar el ser representante del sínodo de la diócesis. Me lo propuso don Eusebio y al principio la verdad es que dudé mucho, pero me lo presentó con tal fuerza, ya lo habéis visto hace poco aquí, con la fuerza con que presenta esto. Y como además yo creo en esto, yo creo en el sínodo, si no hubiera creído no estaría aquí. Pero yo creo en el sínodo y creo que puede ser un revulsivo impresionante para la Iglesia. Y creo que puede ayudar a la Iglesia a caminar sinodalmente, que buenas falta nos hace. Y por eso lo acepté. Y alguno me ha dicho, ¿a tus años te metes en esto? Pues sí, a mis años me he metido en esto, porque me lo han pedido. Y para esto también he buscado un equipo, un pequeño equipo, que están ahí. El pequeño equipo que nos reunimos anteayer. Son un matrimonio, Ana, que está ahí, y Luis, que no está porque recientemente ha tenido una operación quirúrgica. Luego, un matrimonio, pues, hay una religiosa, que es Carmen, de Santana, dice que es de Santana, efectivamente es de Santana. Y hay un religioso que nos ha dirigido la oración, que es Gustavo. Y entre los cinco, pues intentaremos estar a vuestra disposición y poder caminar con vosotros. Pero yo digo que el equipo somos todos. En definitiva, esto del sínodo nos afecta a todos. Y si todos no queremos, pues resulta que esto no resultará. Pero yo espero, y cuando miro todo esto de aquí, en mi corazón brota la esperanza. Yo espero que esto realmente tenga su fruto. Ya sé que no es cosa de un día, ni de un año, ni de 5 años. Es ir caminando. Anteayer me dediqué a leer prensa sobre el sínodo. Y voy a leeros 4 frases que me encontré. La Iglesia convoca un sínodo y resulta que los partidos políticos son la institución socialmente peor valorada y a continuación la Iglesia. Otro testimonio. El Papa Francisco puso en marcha este fin de semana un proceso que puede cambiar el futuro de una institución que a lo largo de los siglos se ha convertido en símbolo de una rígida jerarquía
conservadurismo y poca transparencia. La sinodalidad es la gran oportunidad en este momento crítico de la Iglesia. Se ajusta a los nuevos aires que aporta el Papa Francisco y que deseamos muchos cristianos. Por primera vez, el Sínodo de los Obispos se transforma en un camino sinodal, donde la Iglesia hablará de sí misma, de un término que ha olvidado y es un elemento fundacional de la Iglesia. Bueno, pues también entre los que somos Iglesia, también hay distintas opiniones en torno a esta realidad del sínodo. Yo he dicho al comenzar